conectar. Byron. Jorge. Buenas noches, licenciada, mucho gusto. Luisa, buenas noches, mucho gusto. Bueno, vamos a esperar unos 5 minutos, vamos a dar de espera, ¿verdad? Para que se terminen de conectar sus compañeros. Vamos a dar solamente 5 minutos. Mi nombre es Olga Valcárcel y pues voy a tener el gusto de estar con ustedes aquí estudiando junto con ustedes Derecho Administrativo y Constitucional, ¿verdad? Creo que ustedes ya solo les falta, bueno, la verdad que no sé si les falta otra materia de esta o terminamos con Administrativo y Constitucional. Jacqueline, ¿ya terminan conmigo o todavía les falta otra materia? Jacqueline, perdón. No tenga Terminamos con la fase pública. ¿Terminan conmigo? No. Esta fase es completa para todos. Es administrativo, penal y laboral. Ah, ok. O sea, están comenzando conmigo ahorita, Administrativo y Constitucional. Estamos empezando con usted. Ah, ok. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Entonces, según yo, era el último ya que ustedes estaban de esta fase. Pero bueno, lo importante es que estamos comenzando, estamos en lo que estamos con nuestra visión puesta, ¿verdad? Para alcanzar las metas. Ok, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 8, 9, 10, 11, 12. ¿Quién tiene el usuario Kino Legislación 2025? Kino. Alguien que tiene está utilizando un usuario de Kino Legislación. Octubre, noviembre. ¿Y Lesbia, usted ya aprobó la otra fase o estamos comenzando con la fase pública? Buenas noches, licenciada. ¿Qué tal? Sí, Lesbia, ¿cómo le va? ya aprobé la fase privada y la notarial. Notarial, bueno. Esta sería la esta es la última. Sí, excelente. Sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Gracias. Ya estamos a pocos pasos. Sí, licenciada, primeramente Okay. Dios. Excelente, qué bueno. Bueno. Nos falta que se conecte Diego Armando, Diego Ávila, Hilda Arminda, Kimberly, Leslie María y Víctor Antonio son los que nos faltan que se conecten. Ahorita está Kimberly tratando de entrar. Yo le mandé el link por correo. Excelente. Gracias. Gracias, Jacqueline. Mejor como sugerencia, mejor si se conectan desde un usuario Mi UMG, un correo Mi UMG, porque al conectarse con Mi UMG no es necesario que yo les permita les dé la admisión a la sesión, ¿verdad? Si ustedes ingresan con su usuario Mi UMG, ingresan en lo automático y ya no me corresponde estarles dando acceso para que
puedan incorporarse a la sesión, ¿verdad? Es más fácil para ustedes y para mí, ¿verdad? Que a veces en nuestros dispositivos tenemos varios usuarios ahí o familiares o a veces nosotros tenemos varios usuarios. Entonces tratemos de utilizar mi UMG para que se nos haga más fácil a todos, ¿verdad? Bueno, damos inicio a nuestra clase. Sean todos bienvenidos. Mi nombre es Olga Valcárcel. También soy 100% marianista, ¿verdad? Imparto cursos de Derecho Administrativo, el 1-2 procesal en Antigua Guatemala. Y pues tengo ya bastante tiempo de estar en la preparación del Seminario de Derecho Administrativo y Constitucional, ¿verdad? Apoyando para que ustedes puedan ser parte de este proceso, ¿verdad? Bueno, vamos a estar iniciando a las 7, ¿verdad? De los martes y jueves es con ustedes. Y por favor, el material que les compartí es solamente una guía de estudio, ¿verdad? Es una guía que nos va a servir para ir estudiando los temas de administrativo y constitucional. Por supuesto, en mi caso, el examen escrito va a ser de base, vamos a utilizar de base el material que les compartí. Hay algunos cambios que les voy a ir dando conforme vamos las clases, porque lo he ido modificando a mano, pero no he tenido el tiempo de irlo modificando en el texto que les mandé, pero son algunas cositas muy pequeñas, ¿verdad? Porque pues cuando lo voy leyendo digo, no, aquí está mal escrito o vamos a relacionarlo con otro artículo, ¿verdad? U otras cuestiones. Y esos son los cambios que vamos a irle haciendo a su material, ¿verdad? Si lo pueden imprimir y lo tienen, pues es mejor, ¿verdad? Es menos cansado que tenerlo en el computador, ¿verdad? Es menos cansado para ustedes y, por favor, tienen que ustedes avanzar antes de que se dé la clase. La clave está para que ustedes puedan comprender de mejor manera los temas, es que ustedes ya lo hayan estudiado, ¿verdad? Y que cuando estamos en la clase y yo dé la clase, si tienen alguna duda, me la hagan saber y yo pues tratar de explicarles de una mejor manera para que ustedes puedan entender los distintos temas que vamos a ir estudiando, ¿verdad? Pero es necesario que ustedes hayan estudiado. La clave del éxito de los seminarios es que los participantes hayan estudiado antes y que el seminario, las clases del seminario solo sirvan de una guía para algunos asuntos que no nos quedó claro o que nos hace falta algo, ¿verdad? Pero es necesario que ustedes ya hayan estudiado para poder aprobar el seminario. Sí, Jacqueline, ¿qué manda? Disculpe, licenciada, la interrupción. Fíjese que tenemos esta compañera que no logra entrar. No sé si es posible dejar grabada la clase como para que también todos podamos tener esa retroalimentación cuando lo necesitemos. Sí, por mí no hay problema, ustedes la pueden grabar. Alguien de ustedes que la pueda grabar lo puede hacer, ¿verdad? Sí. Ok. Ajá, Ya. pero pues no sé, tal vez está abriendo mal el enlace. O tal vez como a veces copiamos y no abrimos o alguna letra nos hace falta, entonces por eso es posible que no pueda accesar, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces Kimberly. Ok, perfecto. Si hay algún inconveniente en su equipo, en su dispositivo, ha de ser. Vamos, Diego Armando. Leslie María, ¿ya se conectó? No. Nos falta Víctor Antonio. Ay, sí, Víctor ya está.
Tengo un usuario de Kino Legislación. Si no se manifiesta, lo voy a sacar de la sesión, ¿verdad? Porque pues no sé, no tiene nombre no está identificado con un nombre, entonces no sé a quién pertenece ese usuario. Ya he estado preguntando y no responde, ¿verdad? Esta silla me está dando problemas. Vamos a ver si... ¡Ay! Vamos a ver, ahí está. Bueno, entonces, regresando a las instrucciones, ¿verdad? Es necesario que ustedes hayan estudiado antes para que puedan de mejor manera entender los temas que vamos a tratar, ¿verdad? Bueno, como cuestiones preliminares al estudio mediante la modalidad de seminario, los que no han tenido la oportunidad y es su primera fase pública que van a hacer a través de la modalidad de seminarios, hay 6 exámenes, 3 exámenes escritos, ¿verdad? Es decir, ahorita tenemos 4 semanas de clase y la 5ª semana es el examen escrito. Entonces, ahí va el primer examen escrito. Luego siguen con la otra materia que podría ser laboral o penal y procesal penal, el orden no importa, y a la 5ª semana está el examen escrito y así hasta completar los 3 exámenes escritos, ¿verdad? Entonces ya tenemos 3 exámenes escritos, se suman los 3 exámenes escritos y se hace un promedio sobre 50, ¿verdad? Entonces, ahí van a llevar ustedes una nota sobre 50 puntos de los exámenes escritos. Luego, les van a programar el examen oral, ¿verdad? Van a llegar ternas, cada uno de ustedes va a tener 3 exámenes orales, ¿verdad? El examinador, los examinadores son los que se van rotando, y ustedes ya llevan un promedio sobre 50 puntos del escrito y luego las 3 notas que obtengan del examen oral, también se saca el promedio y ahí se va a sumar lo que ya llevan sobre 50 más lo que han obtenido en los exámenes orales, ¿verdad? Así se compone la nota y se aprueba el examen con 61 puntos, ¿verdad? Para poder tener que su examen sea aprobado, ¿verdad? Bueno, entonces, para poder estudiar, es necesario que ustedes tengan sus leyes. Si vamos a estudiar es porque vamos a tener ahí nuestras leyes, porque las vamos a estar relacionando, ¿verdad? Entonces, pero si no tienen sus leyes, permítanme un segundito. Vamos a preguntar quién es Kino, porque no sé, no. Kino, ¿quién se conectó ahorita? ¿A quién le di acceso ahorita? La persona que le di acceso ahorita aparece como Kino Legislación. Yo necesito saber quién es del usuario de quién es este. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién eres? Soy Catarina Quino. Catalina. Sí, Catarina Quino, por favor. Pero tú no me apareces en el listado. Y yo no sé por qué no me anotaron, pero yo sí soy parte del grupo, licenciada. Pero fíjate que no puedes participar en la sesión si no estás en el listado. Fíjate que esas son las instrucciones que tenemos. Pues, pero yo sí soy parte del grupo. No te escucho muy bien. Es que tengo problemas con el audio. Ajá. Vamos a ver. Yo sí soy parte del grupo, pero no sé quién hizo este listado, que no agregó mi nombre ahí. Ajá. Bueno, ese listado me lo dieron a mí de la universidad. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Catarina Quino. Karina. Catarina. ¿Y quién te dio el enlace?
porque como soy parte del grupo, este está en el chat, pero el Ajá, y lápiz ahí está en el te... chat. Yo soy parte del grupo, por eso estoy ahí. Catarina Aquino, permíteme un segundito, jóvenes, vamos a consultar, por eso yo les dije que el que no estuviera en el chat, que escribiera que no estaba en el chat, en el listado. ¿Tú escribiste que no estabas en el grupo? No, ¿Por qué no? porque no me di cuenta del mensaje, pues, pero sí soy parte del grupo. Permíteme un segundito, tengo que pedir autorización. Por mí no hay ningún problema, pero a mí me da... Permíteme un segundito y Ok, disculpen, joven. si gusta yo salgo y voy a participar la otra, puede ser. Solo No sé, permíteme, voy a hablar ¿qué con gusta? Eli Galvez, así no hay ningún problema y no te pierdes la clase. Yo lo que no quiero es que te pierdas Ok, la clase. Permíteme un ok, segundito. gracias. Bueno, Catalina, fíjate que ya me comuniqué con el coordinador y dice que si no está en el grupo no se puede. Entonces, por favor, tú trata de comunicarte con el ICO o a la facultad para que ellos me puedan dar a mí la autorización y que pueda recibir el seminario. Lamentablemente han tenido muchos problemas en esa situación y entonces nos prohíben a nosotros poder permitir que participantes que no estén en el listado. Por mí no habría ningún problema, pero sí tenemos la instrucción de que no podemos permitir que personas que no están en el listado puedan recibir el seminario. Bueno, jóvenes, seguimos, entonces estamos 18, estamos todos, ¿verdad? ¿Ok? Clara, dime, buenas noches. Buenas noches, licenciada, gusto en saludarla. Gracias, igualmente. Perdone, licenciada, fíjese que nosotros conformamos el listado y la compañera Catarina sí hizo el pago.
Pero después de eso, ella misma escribió un mensaje en el grupo que ella iba a pedir reintegro de su dinero. Entonces, Ah, posiblemente lo haya hecho. Eso considero porque yo sí vi el listado y vi que de todo el grupo la única que hacía falta era ella, pero tampoco dijo nada. Entonces, yo realmente no sé si ella pidió o no pidió su reintegro, pero ese ok. fue el inconveniente que hubo con ella, licenciada. Ah, muy bien, muchísimas gracias, Gracias, licenciada. Clara. Gracias. Es que lo que Gracias. pasa es que después cuando se les permite que estén en la clase y no están en el grupo, después exigen que se quieren examinar, pero a veces su expediente no está o algo pasó, ¿verdad? Entonces, por eso, pues ella que lo arregle, pero ya con eso pues ya me das tú más luz y más como más certeza de que pues estamos haciéndolo bien, ¿verdad? Muchas gracias. Y pues yo les dije ahí también en el chat que se manifestaran si alguien no estaba en ese listado, ¿verdad? Bueno, y pudimos haberlo arreglado en el transcurso de la semana. Bueno, recapitulando, ¿verdad? Ya nos perdimos 20 minutos de clase. Entonces necesito, jóvenes, que ustedes tengan su material allí y que también puedan contar con sus leyes, ¿verdad? A los que no han llevado seminarios, es importante que utilicemos resaltadores para cuestiones muy importantes de nuestra ley y que, por ejemplo, en el caso de los plazos, destinemos un color que nos facilite ubicar los plazos en las distintas leyes, sobre todo que derecho administrativo tenemos mucha normativa, ¿verdad? Otra situación es que desde ya tengamos pestañitas para ir poniendo en nuestras distintas leyes administrativas los recursos administrativos, que desde ya vayamos identificando los recursos administrativos, porque como hay diversidad, entonces eso nos va a facilitar el estudio de los recursos administrativos cuando ya estemos en la parte adjetiva o procesal, ¿verdad? Bueno, ¿alguna duda hasta el momento? ¿Alguna duda que tengan previo a que demos inicio a nuestro seminario? Pues los escucho, ¿verdad? Y si no, pues si nadie tiene dudas, con toda la confianza, ¿verdad? Si hay alguna duda, alguna inquietud, háganmela saber, ¿verdad? Y si ustedes consideran que la modalidad de estudio, pues, gustarían de otro procedimiento, pues me lo hacen ver también, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, sí, Jacqueline. Gracias, licenciada. Entiendo que primero se hacen los escritos de las tres asignaciones, ¿verdad? De Así es. administrativo, de penal y de laboral, y después Sí. pasamos a los orales. Después pasan a los orales, así es. Pero los orales van a ser el mismo día los tres, uno tras otro. Ah, ok, excelente. Sí, También sí. había comprendido que, por ejemplo, empezábamos ahorita el curso y a las 5 semanas se hace el examen escrito. Sí, así es. Con ustedes creo que el examen tendría que ser como sábado 15, no sé si es 15 de noviembre, sábado. Vamos a ver. Todavía ese no lo saqué la calendarización. Tenemos la primera semana ahorita de octubre. Estamos en octubre, ¿verdad? 1, 2, 3. La cuarta semana sería, vamos a ver. 1, 2, 3, 4. 4 terminaríamos clases con ustedes el jueves 6. La quinta semana, entonces el jueves 6 terminaríamos las 4 semanas de clases, ¿verdad? La quinta semana, que podría ser sábado 15 o domingo 16, el examen escrito. Ese sí es allá presencial y pues quedamos a la espera de que nos digan dónde es el examen, ¿verdad? Allá con su coordinador, eso lo hacemos, se hace la coordinación a través del licenciado Galvez, ¿verdad? Entonces van y se hacen el escrito y ustedes no van a saber la nota y luego siguen con la otra materia, el examen escrito y así, hasta completar los 3 escritos. Luego les programan el examen oral y ustedes van a llegar los catedráticos y es uno tras otro que van a pasar examinándolos, ¿verdad?
y entonces ya se hace el promedio. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna otra inquietud, jóvenes? Por favor, si podemos abrir nuestra cámara, mejor. Así, pues yo sé con quiénes veo sus rostros y pues me siento como más a gusto platicando con personas y no con solo cuadritos ahí, ¿verdad? Entonces, eso pues me motiva más y aparte de eso me doy cuenta que hay otras personas que están atendiendo la clase y no que solo se conectaron por conectarse, ¿verdad? William, dime. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, mucho gusto. Buenas noches a todos los compañeros. Dios los bendiga. Solo con una pregunta, licenciada. Como usted misma había indicado, la fecha posible de examen escrito es puede ser que sea el 15 o 16 de noviembre. De noviembre, así es. Posterior a eso, o sea, terminando este curso, empezamos con el siguiente. No sé si yo estoy equivocado. Sí. Sí, aunque yo no sé porque como la U cierra el 10 de diciembre, ¿verdad? Es posible que les dé la oportunidad de sacar uno más. O sea que, bueno, en teoría prácticamente cada curso tardaría 5 semanas. Estamos hablando casi de 4 meses aproximadamente, lo que tarda toda la fase pública. Sí. Así Perfecto. Es. Sí. Sí, 4 meses, porque por ejemplo ahorita vamos a terminar en noviembre 15, podrían todavía sacar el otro que comience en la siguiente semana y todavía que agarren parte de diciembre, ¿verdad? Pero ya va a ser programación de su coordinador con la universidad. Perfecto, licenciada, muchas gracias, muy amable. Con gusto, y si no, pues en enero seguirían, ¿verdad? Perfecto. Muy bien, perfecto. Bueno, ¿alguna otra duda, jóvenes? ¿No? Ok. Constantemente les hago consultas, ¿verdad? Ahora, si no me contestan y yo sé que están conectados, yo los saco de la sesión, ¿verdad? Porque pues no se vale que solo nos estemos conectados. Tienen que tener el 100% de participación de asistencia en el seminario, ¿verdad? Porque es parte del compromiso que ustedes hicieron cuando decidieron irse por la modalidad del seminario, ¿verdad? Bueno, entonces, jóvenes, ¿estamos motivados, con ganas, con entusiasmo? Porque pues ustedes, esto es un paso, ¿verdad? Que están dando para poder aprobar y culminar y alcanzar la meta que hace algún tiempo nos hemos propuesto, ¿verdad? ¿Sí? No quiero tristes así, no, estamos comenzando. Entonces quiero que ustedes estén motivados al igual que yo, ¿verdad? Que ustedes estén motivados con muchas ganas. Ahorita tenemos los 100 puntos de aquí en adelante, ¿verdad? Porque no hemos pasado ni un examen. Entonces ustedes tienen, a partir de hoy en adelante, tienen la oportunidad de sacar una nota de 100 puntos. ¿Por qué no? O un 90. Entonces, pues depende también la actitud con la que nosotros tomamos este reto, ¿verdad? Tomamos este reto no asustados, no con pena, no, deseosos de aprender, y esta es una experiencia bonita, la modalidad de los seminarios, ¿verdad? Entonces, por favor, que la actitud es bien importante para poder aprobar este examen también, ¿verdad? No solamente es conocimiento, sino cómo enfrentamos este reto que hoy estamos dando inicio. Sí, Byron, buenas noches. Muy buenas noches, licenciada, compañeros. Solo tal vez yo me encuentro de turno algunos días, posiblemente me distraiga por un momento, pero siempre voy a tratar de estar al 100% en su clase, licenciada, disculpe. Muy bien, está bien, Byron. Vean, yo entiendo, ¿verdad? O sea, entiendo que todos los que estamos acá somos un sector trabajador, ¿verdad? Que esto es extra, ¿verdad? Porque muchos tenemos horarios complicados, ¿verdad? Pero por mí no hay ningún problema. Lo importante es que ustedes estén conectados y que de alguna manera yo vea que ustedes están comprometidos con el seminario.
¿verdad? De eso se trata. Porque de lo contrario, el hecho de creer que vamos al seminario y que solo el hecho de estar en el seminario vamos a aprobar el seminario, no es así. No es así. Aquí, a partir de ahorita, debe haber compromiso de parte de ustedes, también esa disponibilidad de poder renunciar a cuestiones familiares, a cuestiones sociales, ¿verdad? Porque necesitamos que ustedes estén comprometidos con el seminario para poder tener el resultado, ¿verdad? Porque de eso se trata. Vamos a vernos sacrificados unos 6 meses a lo sumo, o tal vez unos 4 a 5 meses a lo sumo, ¿verdad? De 4 a 5, pero para que valga la pena, ¿verdad? Para que valga la pena todo ese tiempo que con anterioridad ya hemos dejado a nuestras familias, pero que valga la pena, ¿verdad? Bueno, entonces entramos de lleno a nuestro derecho administrativo constitucional. Vamos a empezar con derecho constitucional, ¿verdad? Vean, acá en el material hay algunas definiciones, pero por favor, ustedes no se limiten o no que deban forzosamente manejar la definición que está en el material. No. Si ustedes manejan una definición estructurada de las instituciones del derecho que vamos a ir estudiando, por mí está bien, por mí está perfecto. No es necesaria o no es necesariamente que esta definición sea la que ustedes se tengan que aprender. No, tienen otra definición que esté estructurada, por mí está bien, ¿verdad? ¿Sí? No importa. Para mí está bien, pero siempre y cuando esté estructurada su definición, ¿verdad? Un grado administrativo y constitucional, procesal administrativo. Entonces, si ustedes están acertados, aunque sea con otra terminología, yo les voy a entender su definición, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, vamos a partir porque nosotros debemos de, por lo menos, tener una definición de derecho constitucional, ¿verdad? Y entonces decimos que derecho constitucional es una parte de la ciencia del derecho público, ¿verdad? Nuestro derecho constitucional es una rama, es una ciencia del derecho público que estudia los principios, las teorías, doctrinas, instituciones y normas jurídicas que regulan 3 aspectos, ¿verdad? Nuestra Constitución regula los derechos fundamentales de las personas, que nosotros lo estudiamos en Introducción al Derecho Constitucional como la parte dogmática de nuestra Constitución, que la encontramos regulada esa parte dogmática a partir del artículo 1 a el 139. Vean que nuestra Constitución, del artículo 1 al 9, su redacción es en números ordinales, ¿sí? Desde eso es lo primero que nosotros debemos saber de nuestra Constitución. Dentro de su estructura aparece los distintos artículos, y del artículo 1 al artículo 9 están redactados o ordenados de manera ordinarios. Hay un orden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y de ahí a artículo 10, artículo 11, artículo 12, ¿sí? Mira, así está nuestro articulado de la Constitución. Entonces, ese derecho constitucional que regula 3 aspectos, los derechos fundamentales de las personas, que es la parte dogmática, luego también regula la organización básica del Estado, que está regulada en la parte orgánica a partir del artículo 140 al 262. Y luego también regula las garantías constitucionales, que es la parte pragmática de nuestra Constitución, a partir del artículo 263 al 281, ¿verdad? Por aparte, tenemos una definición de Constitución como conjunto de preceptos fundamentales creados por una Asamblea Nacional Constituyente,
¿verdad? Que cuando se conformó esta primera constitución, a través de una Asamblea Nacional Constituyente que regula 3 aspectos, ¿verdad? Lo mismo, derechos fundamentales, la organización básica del Estado y las garantías constitucionales. Leamos, por favor, Carlos, el preámbulo de nuestra Constitución. Asamblea Nacional Constituyente, Constitución Política de la República de Guatemala. Invocando el nombre de Dios, nosotros, los representantes del pueblo de Guatemala, electos libre y democráticamente, reunidos en Asamblea Nacional Constituyente, con el fin de organizar jurídica y políticamente el Estado, afirmando la primacía. Vamos a detenernos, Carlos. Conforme ustedes van leyendo, algunas veces yo los voy deteniendo. Vamos a resaltar ahí por a qué se reunieron esa Asamblea Nacional Constituyente. Vamos a resaltar con el fin, esa palabra fin, ¿cuál es el fin? De organizar jurídica y políticamente al Estado. El pueblo de Guatemala, electos libre y democráticamente reunidos en Asamblea Nacional Constituyente, se organizaron con el fin de, fueron electos para reunirse en Asamblea con el fin de organizar, y lo vamos a resaltar, organizar jurídica y políticamente al Estado. Ahí al margen lo vamos a relacionar con el artículo 71 de la LOOL, la Ley del Organismo Legislativo. Sigamos, Carlos, por favor, políticamente al Estado. Al Estado. Afirmando la primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden social, reconociendo a la familia como génesis primario y fundamental de los valores espirituales y morales de la sociedad, y al Estado como responsable de la promoción del bien común, de la consolidación del régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz. Vamos a resaltar, perdón, Carlos, vamos a resaltar el régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz. Eso lo vamos a resaltar. Sigamos, por favor. Inspirados en los ideales de nuestros antepasados y recogiendo nuestras tradiciones y herencia cultural, decididos a impulsar la plena vigencia de los derechos humanos dentro de un orden institucional estable, permanente y popular, donde gobernados y gobernantes procedan con absoluto apego al derecho. Muy bien, perfecto. Ahí está, ¿verdad? Entonces, en el preámbulo de la Constitución tenemos la declaración solemne de la Asamblea Nacional Constituyente, que contiene las necesidades y valores del pueblo, que va a ser regido por la Constitución, además del bien común como responsabilidad y fin supremo del Estado y la impulsión de los derechos humanos. Dentro de nuestra Constitución, la actual Constitución fue promulgada el 31 de mayo de 1985. Y esto lo encontramos, ¿cuándo fue la fecha de promulgación de nuestra actual Constitución? Lo encontramos en el artículo 27 transitorio de nuestra Constitución. Vamos todos a buscar el artículo 27 de las disposiciones transitorias de nuestra Constitución. Y allí donde dice en el penúltimo párrafo del artículo 27, donde comienza, dado en el salón de sesiones. Por favor, todos con su Constitución. Dado en el salón de sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente en la ciudad de Guatemala el 31 de mayo de 1985. Esa es la fecha de promulgación. Y arriba le vamos a poner con letras a mano, ¿verdad?
promulgación, y lo vamos a resaltar. Esa es la fecha de promulgación de nuestra actual Constitución. Otra recomendación, jóvenes, no necesariamente que tengan que comprar ese lapicero, pero a mí me ha funcionado el utilizar un lapicero Pilot .5 en color azul, porque el Pilot .5, el trazo es bien fino, el color es fuerte y no se trasluce en nuestras hojas. Entonces, si podemos utilizar o comprar ese lapicero que pues vale como 11 quetzales más o menos en el mercado, ¿verdad? Para mí me ayuda mucho porque escribo, se ve fuerte, el trazo es muy finito y no nos va no se va a traducir en nuestras hojas, ¿verdad? Y tampoco los va a manchar. Entonces, eso nos ayuda para ir haciendo todas las anotaciones en nuestra ley, ¿verdad? Si pueden comprarlo. Si no, pues cualquier lapicero que ustedes tengan para anotar ahí en nuestra ley, ¿verdad? Pero esa es una recomendación que funciona, ¿verdad? Porque no se nos va a traducir en las hojas y se va a ver muy bien. ¿En qué fecha obtuvo vigencia la Constitución? Eso lo encontramos en el artículo 21 de las disposiciones transitorias. Leámoslo, por favor, Diego Armando. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Buenas noches, jóvenes. Artículo 21, vigencia de la Constitución. La presente Constitución Política de la República de Guatemala entrará en vigencia el día 14 de enero de 1986, al quedar instalado el Congreso de la República y no pierde su validez y vigencia pase a cualquier interrupción temporal derivada de sus situaciones de fuerza. Bueno, muy bien. Entonces aquí está, la vigencia de la Constitución, de la actual Constitución, obtuvo vigencia el 14 de enero de 1900, no, está bien. El 14 de enero de 1986, ¿verdad? Conforme el artículo 21 de las disposiciones transitorias. ¿Cuántos artículos tiene nuestra Constitución? Pues tiene 281 artículos nominales, pero vigentes tiene 280, ¿verdad? A veces dicen ustedes, esas son preguntas, eso no tiene sentido aprenderlo, pero vean, hay algunos examinadores que sí preguntan esa situación, ¿verdad? ¿Cuántos artículos tiene su Constitución? Pues nominales tiene 281, pero vigentes tiene 282, además que tiene 27 disposiciones transitorias, ¿verdad? ¿Por qué 81 y 80 vigentes? Porque el artículo 256 de nuestra Constitución fue derogado, ¿verdad? Y además el inciso H del artículo 194 también fue derogado. De ahí tenemos clases de Constitución, ¿verdad? Esto es doctrinario, pero algunos lo preguntan. Por el desarrollo o contenido de las constituciones, hay constituciones desarrolladas, como el caso de nuestra Constitución, la de Guatemala, que cuenta con 281 artículos. Entonces, esta es una constitución desarrollada, la nuestra. Por aparte están las constituciones no desarrolladas, por ejemplo, la de Estados Unidos de América, que únicamente tiene 7 artículos. Y ahí vemos nosotros, los que, estudiantes de Derecho que no ha visto CSI y todas esas programas de investigaciones, ¿verdad? En la ley y el orden y todas esas, vemos que escuchamos con frecuencia que dicen, bueno, me adhiero a tal enmienda, ¿verdad? Porque su Constitución solamente está conformado por 7 artículos, pero tienen enmiendas, ¿verdad? Pero realmente es la Constitución de ellas, de conformidad con su contenido, es una Constitución no desarrollada, ¿verdad? Porque lo que tienen es enmiendas, ¿verdad? Donde se van agregando.
pero lo cierto es que su constitución únicamente cuenta con 7 artículos. Ahora la nuestra, pues, desarrollada, ¿verdad? Por su reformabilidad, ¿verdad? Hay constituciones que, en atención a cómo pueden ser reformadas, hay algunas rígidas, hay algunas flexibles, ¿verdad? Y otras que son mixtas como la nuestra. En cuanto a la reformabilidad de nuestra Constitución, vamos a irnos al artículo 278 de la Constitución. Vamos a ver. Creo que se lo saben. El 278 de nuestra Constitución, ahí le vamos a anotar parte rígida, con letras grandes, parte rígida. Si pueden comprar ese Pilot.5, van a ver y me lo van a agradecer, porque su ley se va a ver bonita, aunque tengamos letra fea, pero no se va a ver tan feo. No se va a ver tan feo. Entonces, en el 276 anotamos parte rígida. Y entre paréntesis vamos a anotar A.N.C, Asamblea Nacional Constituyente, ¿verdad? Por su reformabilidad, nuestra Constitución, decimos que nuestra Constitución por la reformabilidad es mixta porque tiene una parte rígida, que es la del artículo 278, y también tiene una parte flexible, que es la del artículo 280. Pero vamos a comenzar con la parte rígida, que es que para poder reformarlo necesita a través de una Asamblea Nacional Constituyente, la parte rígida. Leamos, por favor, Leslie María. Vean. Sí, por favor. Buenas noches, artículo 276. No, 278. Ay, perdón. Ya me emocioné. Ya está bien, muy bien. No 276, Leslie, 278. ¿Ok? Excelente. Bueno, artículo 200. Eso me gusta porque yo estoy más motivada que ustedes. Es cierto que tienen que estar asustados, pero ahorita todavía no. De aquí asustémonos para podernos estudiar. Muy bien. Artículo 278, Asamblea Nacional Constituyente. Para reformar este o cualquier artículo de los contenidos en el capítulo 1 del título 2 de esta Constitución. Ahí saquemos una flechita y pongámosle del artículo 3 al 46. Ahí esos artículos son del capítulo 1 al título 2, del artículo 3 al 46. Es indispensable que el Congreso de la República, con el voto afirmativo de las 2/3 partes de las 2/3, perdón, Leslie, yo los voy a ir interrumpiendo y no se vayan a sentir incómodos, sino que es para ir haciendo las anotaciones, ¿verdad? Las 2/3 partes, ¿qué clase de mayoría es? No lo hemos visto todavía, pero lo vamos a ir poniendo desde ya. Vean, alguna normativa en la misma Constitución, incluso en un mismo artículo, en algunos pasajes nos da la mayoría, nos dice qué clase de mayoría, en otras nos da los porcentajes. Entonces, cuando nos referimos a 2/3 partes, podemos poner ahí una flechita o igual mayoría calificada. Las 2/3 partes es una decisión que se toma es una mayoría calificada, ¿verdad? Sigamos. De las 2/3 partes de los miembros que lo integran. Convoque a una Asamblea Nacional Constituyente. En el decreto de convocatoria señalará a los artículos que haya de revisarse y se comunicará al Tribunal Supremo Electoral para que fije la fecha en que se llevará a cabo las elecciones dentro del plazo máximo de 120 días, procediéndose en lo demás conforme a la ley electoral constitucional. Muy bien. Entonces, esta es la parte
rígida de nuestra Constitución, que se puede hacer, sí, a través de una Asamblea Nacional Constituyente, pero necesita el voto afirmativo de las 2/3 partes del total que integran el Congreso de la República, ¿verdad? Para poder reformar los artículos, el contenido de los artículos del 3º al artículo 46, ¿verdad? Entonces, cuando ya se convocó, ya se tomó la decisión, ¿verdad?, de hacer una Asamblea Nacional Constituyente para reformar esos artículos, entonces se le comunica al Tribunal Supremo Electoral para que se lleven a cabo las elecciones dentro de 120 días para conformar una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, esta es la parte rígida de nuestra Constitución. ¿Se puede reformar? Sí, pero previo a eso hay que hacer elecciones para conformar una Asamblea Nacional Constituyente. Luego tenemos la parte flexible de nuestra Constitución, ¿verdad? La parte flexible de nuestra Constitución la encontramos en el artículo 280 de la Constitución y ahí vamos a poner la anotación arriba del artículo 280, parte flexible, y entre paréntesis vamos a poner la anotación consulta popular. Esa es la parte pues menos complicada que los artículos del 278, ¿verdad? Ahora, esta es la parte, pues es un poquito más fácil su reforma, entonces, porque es la parte flexible de nuestra Constitución. Leamos, por favor, Jacqueline, leamos el artículo 280 de nuestra Constitución. Artículo 280, reformas por el Congreso y consulta popular. Por cualquier otra reforma constitucional, será necesario que el Congreso de la República la apruebe con el voto afirmativo de las 2/3 partes del total de diputados. Las 2/3 partes, ¿qué reformas, clase de mayoría es? Calificada. Mayoría calificada. Anotémoslo, ¿saben por qué? Porque de tanto anotarlo y anotarlo se nos va a ir quedando, ¿sí? Se nos va a ir quedando porque ya mañana me preguntan las 2/3 partes, ya no sé si es mayoría absoluta o mayoría calificada, ¿verdad? Pero de tanto hacerlo, se nos va a ir quedando, ¿ok? Muy bien. Las reformas no entrarán en vigencia sino hasta que sean ratificadas mediante la consulta popular a que se refiere el artículo 173 de esta Constitución. Si el resultado de la consulta popular fuere de ratificación de la reforma, esta entrará en vigencia 60 días después que el Tribunal Supremo Electoral anuncie el resultado de la consulta. Muy bien. Entonces, para reformar estos artículos, que sería anótenlo ahí, ¿cuáles son esos? El primero, coma, el segundo, coma, 47 en adelante, excepto artículos 278 y 271. 81, perdón. ¿Sí? Aquí establece, ¿verdad? Podemos reformarlos, pero esto ya no es con Asamblea Nacional Constituyente, sino que es el Congreso de la República puede reformar estos artículos, ¿verdad? Con el voto afirmativo de las 2/3 partes, es decir, una mayoría calificada. ¿Cuáles artículos son esos? El primero, el segundo, 47 en adelante, excepto los del artículo, los que establece el artículo 281 y 278, o 278 y 271. Y ese 280 lo vamos a relacionar con el artículo 199, inciso B,
y 250 bis de la ley electoral y de partidos políticos que tiene el proceso de consulta popular. No nos podemos detener a ver todo esto porque eso pues ya ustedes los tienen que ir estudiando después, ¿verdad? Porque si no, no avanzamos. Ahora tenemos, en cuanto a la reformabilidad de nuestra Constitución, tenemos la parte pétrea, ¿verdad? En el artículo 281 vamos a anotar con letras grandes parte pétrea. Pétrea. Y entre paréntesis vamos a anotar piedra. La parte pétrea o la palabra pétrea significa piedra, impenetrable, no reformable. ¿Sí? No reformable. Estos artículos que vamos a leer ahorita es la parte pétrea de nuestra Constitución, es decir, que no permite reforma alguna, ¿verdad? La parte piedra, la parte impenetrable de nuestra Constitución. Leámoslo, por favor, Clara Esther. Muy bien. Artículo 281, artículos no reformables. En ningún caso podrán reformarse los artículos 140, 141, 165, inciso G, 186 y 187, ni en forma alguna toda cuestión que se refiera a la forma republicana del gobierno, al principio de no reelección para el ejercicio de la presidencia de la República, ni restársele efectividad o vigencia a los artículos que estatuyen la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República, así como tampoco dejárseles en suspenso o de cualquier otra manera variar o modificar su contenido. Ok, bueno, vamos a hacer un ejercicio en este momento. Vamos a ir a cada uno de estos artículos del 281, vamos a hacerlo de uno en uno. Vamos a ir todos, por eso les digo, si ustedes están estudiando, tienen que tener ahí sus leyes, ¿verdad? Para irlo haciendo, porque después no lo vamos a hacer. Bueno, todos vamos a ir al artículo 140 de nuestra Constitución. También yo lo voy a hacer junto con ustedes. Ya no lo voy a anotar porque la mía ya tiene la anotación, pero lo voy a hacer con ustedes, ¿verdad? Vamos a buscar el 140 de nuestra Constitución y le vamos a poner ahí la anotación en el 140, no reformable. No reformable. Artículo pétreo. Artículo 281, pétreo. ¿Sí? En el 140 le vamos a poner no reformable, artículo 281, pétreo o parte pétrea. Pétrea, ¿verdad? Ya sabemos nosotros qué quiere decir piedra, ¿verdad? En ningún caso, no, en ningún caso podrán reformarse los artículos. 140, ¿a qué se refiere el 140? Que el Estado de gobierno, el Estado de Guatemala es un Estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes en el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de gobierno, lo resaltamos, su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo, ¿verdad? Eso es no reformable. Es la parte, uno de los artículos de parte pétrea, piedra de nuestra Constitución. Lo vamos a hacer con el 141. No reformable la soberanía. Artículo 281 pétreo. Vamos a hacer lo mismo con el 165, inciso H. Atribuciones del Congreso de la República, inciso H. No, perdón, inciso G. Inciso G. Perdón, inciso G. No reformable en cuanto a desconocer al presidente de la República si
habiendo vencido el periodo constitucional, continúa en el ejercicio del cargo. En tal caso, el ejercicio pasará automáticamente a depender del Congreso. Luego vamos a ir al 186, que es la prohibición de la reelección del presidente. Mira, ese artículo no se puede reformar. Prohibición de reelección no reformable, artículo 281, pétreo. Luego nos vamos a ir al 187, que es 186, la prohibición para optar a cargo de presidente y vicepresidente de la República, y en la 187, la prohibición de reelección, ¿verdad? Esos son artículos no reformables, no permiten reforma alguna. Ahora, les pueden preguntar qué crítica o cuál es el error o qué es lo que se le ataca al artículo 281. ¿Se recuerdan ustedes cuando estudiaron Derecho Constitucional? ¿Cuál es la crítica que se le hace a este artículo pétreo? Y cuando estudiamos Derecho Constitucional, sí, Víctor. Licenciada, muy buenas noches. Buenas noches, Víctor. Fíjese que, bueno, según, ¿verdad? Que la crítica en este caso, que no se protegió, ¿verdad? El mismo artículo que sería el 281. Exacto. Esa es la crítica que se hace a ese artículo en cuanto a que el error que contiene su redacción es que al no incluirse dentro de los que no pueden ser reformados el mismo artículo 281, algunos, ¿verdad? Porque hay dos tesis, ¿verdad? Unos que dicen que si no se protegió el mismo artículo, podemos reformar el 281 y ahí se van los artículos que no pueden ser reformados. Esos son la tendencia que dice que ese es el error que contiene este artículo. Pero otros tienen otra teoría y dicen no, atendiendo el espíritu de la norma, no se puede reformar el artículo 281. Pero el problema es que va a depender de la corte de turno, ¿verdad? Dependiendo de los intereses, porque si alguno de la Corte de Constitucionalidad de turno quieren reformar alguno de esos artículos que no son reformables, pues se agarran de cualquier cosita, ¿verdad? Se van a agarrar de cualquiera y le van a dar la interpretación que les convenga, ¿verdad? Entonces, pues como decimos los abogados, ¿verdad? Echa la ley, echa la trampa, y entonces hemos visto tantas cosas que pues de plano, ¿verdad? Bueno, seguimos, chicos, pero efectivamente, Víctor, así es, ¿verdad? Esa es la crítica que se le ha hecho constantemente a la redacción del artículo 281, que en cuanto a que no se protegió dentro de su contenido, ¿verdad? Ahora, por su forma tenemos constituciones escritas, por ejemplo, la de Guatemala, y las no escritas como lo tiene Inglaterra, ¿verdad? Por la razón de su formación, cómo se formó una constitución, están las consuetudinarias, la constitución fundada en la costumbre y los usos del lugar, los cuales han sido respetados por la sociedad, el gobierno y los tribunales. Luego tenemos, por la razón de su formación, hay constituciones formales en las que se crea siguiendo el proceso legislativo, y este puede ser creado por dos órganos, ¿verdad? Esta, como la nuestra, que es una constitución formal, en donde se puede hacer a través de dos órganos, como lo es la Asamblea Nacional Constituyente, por ejemplo, la Constitución actual de Guatemala, y por el organismo ejecutivo con atribuciones de constituyente, por ejemplo, el Estatuto General de Gobierno creado por el general Efraín Ríos Montt, ¿verdad? Porque en el gobierno del general Efraín Ríos Montt tuvimos una constitución, un organismo ejecutivo con atribuciones de constituyente, ¿verdad? En cuanto a que se creó el Estatuto General de Gobierno creado en ese entonces por el general Ríos Montt, ¿verdad? Aquí les doy algunas diferencias entre algunas
definiciones con diferencia entre principio, garantía, eso denle una leidita, ¿verdad? Es poco probable que se los pregunten, pero se los pueden preguntar, ¿verdad? La diferencia entre un principio y un derecho, que es un consulado y que es una embajada, ¿verdad? El convenio y un tratado. Aquí tenemos cuáles son las leyes de carácter constitucional. Lesbia. Lesbia, su nombre se me hace conocido. Lesbia. Licenciada, sí, fíjese que usted también, pero no recuerdo ¿Verdad? si me dio clases. Es posible. Es posible, sí. Bueno, entonces, Lesbia, mencióname las leyes de carácter constitucional. Sería la ley de emisión del pensamiento, Ajá. la ley del orden público, la ley electoral y de partidos políticos, y la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Muy bien, muy bien. Tenemos 4 leyes de carácter constitucional más la Constitución, ¿verdad? Esas las tenemos que saber. Vayan, que se les vaya quedando, ¿verdad? 1, 2, 3, vean. Como en el examen oral, no podemos nosotros estar haciendo señas, así como que, verá, contando. Entonces, ponemos nuestras manos abajo del escritorio, ¿verdad? Ponemos las manos hasta abajo del escritorio. Nosotros vamos a aprendernos, son 4, para que no se nos olvide alguna, ¿verdad? Entonces, empezamos descontando, ¿verdad? La ley de la emisión de pensamiento, la ley del orden público, la ley de amparo, exhibición personal, la ley electoral y de partidos políticos. Pero lo vamos descontando en nuestras manos. Por ejemplo, y la cuarta no me acuerdo, mire, son 4, pero la otra no me recuerdo, ¿verdad? Pero por lo menos damos una imagen de que sí sabemos, ¿verdad? Que por nerviosismo o algo se me está olvidando una, pero yo sé que son 4, ¿verdad? Como son tips, ¿verdad? Pero pues nuestras manitas abajo del escritorio. Regularmente los exámenes son en escritorios de los normales en los que recibimos clases, ¿verdad? Entonces, ahí podemos tener nuestras manos abajo de la paleta de nuestro escritorio y entonces vamos haciendo 1, 2, 3, 4 y pues la quinta, la Constitución, ¿verdad? Y si nos falta uno, decimos sí, la Constitución, pero me falta otra, para pues no dejarnos ahí con que se nos olvidó una. Bueno. Esas leyes tenemos que tenerlas, ¿verdad? Las etapas de formación de una ley. Vamos a empezar desde ahorita viendo las etapas de formación de una ley, pero por favor, ustedes hagan un esquema, hagan esquema a mano y me lo mandan a través de fotografía. Les voy a anotar aquí en el chat. Lo voy a poner en el chat. Les voy a mandar mi correo y ustedes me van a estar mandando las tareas. Yo no se las contesto de por recibido, no tienen ninguna ponderación, ninguna nota más que lo único es que me estoy asegurando que ustedes están haciendo las tareas. Y las tareas pues tienen un propósito, ¿verdad? Que ustedes al hacerlas a mano se nos va quedando con mayor facilidad. No es lo mismo, a veces hay un doble aprendizaje. Lo estoy leyendo en mi ley, lo estoy escribiendo y hay un doble aprendizaje, el que lo estoy leyendo y el que lo estoy escribiendo. Y se me va a quedar con más facilidad, ¿verdad? Todos tenemos una técnica de aprendizaje, ¿verdad? Hagamos la que mejor nos ha ido funcionando, ¿verdad? Pero el hecho de ir haciendo los esquemas a mano nos va a ir ayudando y va a haber una doble retroalimentación, ¿verdad? Bueno, dentro del proceso de creación de una ley tenemos 2 partes. Ese proceso de creación de una ley se da en 2 partes. Una parte que es la que realiza el organismo legislativo y otra parte que se realiza en el organismo ejecutivo. ¿Cuáles son los 3 organismos de Estado, Jorge Contreras? ¿Cuáles son? Sí, ajá. Sí, buenas noches, licenciada. Buenas noches, ajá. El organismo legislativo, el ejecutivo y el judicial. Muy bien, esos son los 3 organismos de Estado, ¿verdad?
En el proceso de creación o de formación de una ley, se dan en dos organismos de Estado. Una parte en el organismo ejecutivo, legislativo, y la segunda parte en el organismo ejecutivo, ¿verdad? Bueno, no sé si qué tanto me convenga estudiarlo ahorita y que ustedes hagan el esquema. Bueno, vamos a comenzar de una vez. Y después lo vamos a estudiar también. Todos con su constitución y la ley del organismo legislativo. El proceso de creación de una ley lo tenemos a partir del artículo 176 de la Constitución. Vamos a invertir. ¿Quiénes tienen iniciativa de ley? ¿Verdad? Primero eso. ¿Quiénes tienen iniciativa de ley? ¿Quiénes tienen iniciativa de ley? No importa, ahorita pues pueden buscar en el material y leerlo de ahí, ¿verdad? O en su misma Constitución. Víctor, por favor. Licenciada, de conformidad con el artículo 174 de la Constitución Política de la República de Guatemala, ¿sí? Para la formación de las leyes tienen iniciativa los diputados, al Congreso, el organismo ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Tribunal Supremo Electoral. O sea que hay 5 cuerpos o 5 que tienen iniciativa de ley. Número 1, nuevamente, Víctor, vamos a ir poniéndoles ahí en nuestra ley, por eso les decía el lapicero, porque ahí podemos en entrelineado poder ir poniendo el número 1, ¿verdad? Número 1, los diputados al Congreso, o sea que todos los diputados, no todos en una misma iniciativa, sino que en lo individual, los diputados en general, ¿verdad? 1, 2, una bancada, 2 bancadas que se puedan reunir, o 2 diputados, o un diputado independiente, por eso es los diputados, ¿verdad? Todos en lo individual o en grupos o en bloques, ¿verdad? No importa. Pero si yo soy diputado, yo tengo iniciativa de ley. Número 1, los diputados al Congreso de la República. ¿Cuántos diputados hay, Nikki? Nikki. Diego Ávila. ¿Cuántos diputados hay actualmente? Si no sabemos, digan no sé y pasamos y continuamos. Nikki. 160, Nikki. No, hombre, ya no queremos más. Vea que sí, Nikki, ya 180, 160, ya no queremos mucho presupuesto. Sí, 160, Nikki. Bueno, sigamos. Entonces, número 1, Víctor, los diputados al Congreso. Número 2, el organismo ejecutivo. Número 3, la Corte Suprema de Justicia, o sea, todos, ¿verdad? Los 13 magistrados. Número 4, la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y número 5, el Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Ellos tienen iniciativa de ley para proponer presentar una iniciativa de ley. Lo puede hacer la Corte Suprema de Justicia, lo puede hacer el Tribunal Supremo Electoral, lo puede hacer la Universidad de San Carlos de Guatemala, lo puede hacer el organismo ejecutivo o los diputados, ¿verdad? Ahora, ¿quiénes tienen iniciativa para proponer reformas a la Constitución? Y este artículo, el 174, lo vamos a relacionar con el 109 de la LOOL, Ley del Organismo Legislativo. LOOL, Ley del Organismo Legislativo. Ahora, ¿quiénes tienen iniciativa para proponer reformas a la Constitución? Es distinto. Aquí son 5, iniciativa de ley, y reformas a la Constitución solamente 4. 4 cuerpos, 4. Entonces, en el 174 vamos a anotar el artículo 277, reformas a la Constitución, iniciativa de reformas a la Constitución. Entonces, ¿quiénes tienen iniciativa para proponer reformas?
a la Constitución. Leámoslo, por favor, Luisa Gabriela, el artículo 277. Iniciativa. Tienen iniciativa para proponer reformas a la Constitución el presidente de la República en Consejo de Ministros, 10 o más diputados al Congreso de la República, la Corte de Constitucionalidad y el pueblo mediante petición dirigida al Congreso de la República por no menos de 5,000 ciudadanos debidamente empadronados por el Registro de Ciudadanos. En cualquiera de los casos anteriores, el Congreso de la República debe ocuparse sin demora alguna del asunto planteado. Muy bien. Entonces vemos que aquí son distintos para proponer reformas a la Constitución, ¿verdad? Y aquí en el 277 vamos a relacionarlo con el 174, iniciativa de ley, que es distinto, ¿verdad? Es distinto. Entonces aquí es el presidente en Consejo de Ministros. Allá era el organismo ejecutivo, ¿verdad? Cualquiera que forme parte del organismo ejecutivo. Luego, aquí es el presidente en Consejo de Ministros. Luego tenemos 10 o más diputados. Allá, para iniciativa de ley, un diputado puede presentar su iniciativa de ley. Aquí no. Para proponer reformas a la Constitución tienen que acudir 10 o más para presentar la iniciativa para proponer reformas a la Constitución. No lo puede hacer un solo diputado, tienen que hacer 10 o más diputados. Luego tenemos la Corte de Constitucionalidad. Ese relaciónenlo con el artículo 268 de la Constitución. Lo vamos a ver más adelante. Luego tenemos el pueblo. ¿Lo podemos hacer nosotros? Sí, pero tiene que ir dirigida la petición al Congreso de la República por no menos de 5,000 ciudadanos debidamente empadronados, ¿verdad? ¿Sí? Veamos. Vamos a ir ahora a las etapas de formación de una ley, ¿verdad? Vamos a regresar a este tema que nos quedó ahí. ¿Quiénes tienen iniciativa? Ya lo vimos, ¿verdad? Ya vimos los del 174. Entonces, presentan su iniciativa, ¿verdad? Leamos el 176. ¿Verdad? La presentación, la discusión y discusión. Leámoslo, por favor, Kimberly Yesenia, el 176. El 176 lo vamos a relacionar con el 123 de la LOL. Ahorita, licenciada. Primero será la presentación, ¿verdad? Kimberly, no te escuchamos. Creo que no tienes encendido tu audio. ¿Ahora me escucha? Ahora sí. Ahorita le digo. Presentación y discusión. Sí. Presentado para su trámite un proyecto de ley, se observará... Presentado para su trámite un proyecto de ley. Ese proyecto de ley lo vamos, porque solo está en proyecto de ley, ¿verdad? Lo vamos a subrayar. Presentado un proyecto de ley. ¿Sí? Se observará el procedimiento que prescribe la ley orgánica y de régimen interior del organismo legislativo. Se pondrá a discusión... Presentado el proyecto de ley, se pondrá a discusión, eso lo vamos a resaltar, ¿verdad? Se presenta el proyecto de ley y se pone a discusión, se pondrá a discusión. Ahí está la segunda etapa, que sería la discusión. En 3 sesiones celebradas en distintos días y no podrá votarse hasta que se tenga por suficientemente discutido. Discutido, vamos a resaltar la palabra discutido. ¿En cuánto? En 3 sesiones, ¿verdad? Se la tendrá por suficientemente discutido.
en la tercera sesión. Se exceptúan aquellos Se casos. exceptúa, lo vamos a resaltar y lo vamos a subrayar. Se exceptúa. ¿Qué se exceptúa? De la discusión hasta en 3 sesiones, ¿verdad? Que hay una excepción. Aquellos casos que el Congreso declare de urgencia nacional con el voto Urgencia favorable. nacional lo vamos a resaltar, ¿verdad? Se debe de discutir en 3 sesiones y suficientemente discutido en la tercera sesión, ¿verdad? Ahora, hay una excepción. Se exceptúan de esa tercera discusión aquellos casos que el Congreso declare de urgencia nacional. Sigamos. Con el voto favorable de las 2/3 partes del número total de diputados que lo integran. 2/3 partes, Kimberly. ¿Qué clase de mayoría es? Calificada. Mayoría. Anotémoslo porque se nos olvida. Y ahí lo vamos a relacionar. Bueno, sigamos. Entonces ahí en el artículo 76 tenemos la discusión, ¿verdad? La discusión. Luego seguimos a la aprobación, la segunda etapa, ¿verdad? La iniciativa o el presentar el proyecto, luego tenemos la discusión en 3 sesiones, ¿verdad? Se discute suficientemente en 3 sesiones, se va a exceptuar de las 3 sesiones cuando aquellos casos se refieran a que el Congreso lo declare que sean de urgencia nacional. Ahí nos eliminamos esas 3 sesiones, ¿verdad? Ahora, se discutió y vamos a la aprobación. Leamos, por favor, Marcia, el artículo 177. Ahí encontramos la aprobación, la sanción y la publicación. Pero primero la aprobación. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Artículo 177. Aprobación, sanción y promulgación. Aprobado lo vamos a resaltar, ¿verdad? Ahí está la tercera etapa, la aprobación. Aprobado un proyecto de ley, la Junta Directiva del Congreso de la República, en un plazo no mayor de 10 días, lo enviará al Ejecutivo para su sanción. Ejecutivo, ¿verdad? No mayor de 10 días, lo resaltamos con el color que destinamos para plazos. Lo enviará con un color distinto, lo vamos a resaltar al Ejecutivo. Esa palabra Ejecutivo también lo vamos a resaltar. ¿Para qué lo va a mandar allá? Para su sanción, promulgación y publicación. Ok, entonces aquí ya en esta iniciativa, la presentación del proyecto, la discusión y la aprobación son fases que se dan en el Congreso de la República, organismo legislativo, ¿verdad? Una vez aprobado, ya votamos y aprobamos, discutimos y aprobamos el proyecto de ley, que lo aceptamos por parte del Congreso de la República, ahí termina la función del Congreso de la República y lo envía al organismo ejecutivo, sale del organismo legislativo y le tira el balón al organismo ejecutivo. ¿Para qué? El presidente puede, ¿para qué? Para su sanción, para su promulgación y publicación. 3 pasos le corresponden al organismo ejecutivo, es decir, al presidente. Entonces, pero puede el presidente no sancionar la ley, consecuentemente no la va a promulgar y no la va a publicar. Y ahí se puede dar, bueno, aquí me falta, aquí en la sanción, veamos en el material, digo sanción. Es la aceptación por parte del organismo ejecutivo. Esa es la sanción, ¿verdad? El hecho de que el organismo ejecutivo acepta el proyecto de ley. Y entonces aquí, pero también tiene la opción de vetar la norma, ¿verdad? Aquí se la manda para que la sancione, para que la publique,
para que la promulgación y para que la publique. Pero el presidente no opta por sancionar la ley, sino que la veta. Y el veto no es más que la facultad del presidente de la República de devolverle el proyecto de ley al Congreso de la República con correcciones o sugerencias, ¿verdad? Es una facultad del presidente de que si no la sanciona, entonces se puede dar el veto. Se puede dar el veto. Por eso es que el veto no se pone como una fase, como una etapa, sino que el veto es opcional, ¿verdad? Es opcional. Entonces leamos, por favor, Leslie María, leamos, ya que estamos motivadas, ¿verdad, Leslie? Vamos a leer el artículo 178. ¿Qué es el veto? ¿Qué es el veto? Artículo 178, veto. Dentro de los 15 días de recibido el decreto y previo acuerdo tomado en Consejo de Ministros, el presidente de la República podrá devolverlo al Congreso con las observaciones que estime pertinentes, en ejercicio de su derecho de veto. Las leyes no podrán ser vetadas parcialmente. Okay. Entonces, el presidente cuando recibe el proyecto de ley aprobado por el Congreso de la República, puede, en lugar de sancionarlo, ¿verdad? La sanción es la aceptación por parte del organismo ejecutivo de una ley, la aceptación. Pero si no la sanciona, podrá devolverlo al Congreso con las observaciones que estime pertinentes en ejercicio de su derecho al veto. Ese es el derecho, la oportunidad que tiene el presidente de la República en Consejo de Ministros de poder devolverle al Congreso de la República un proyecto de ley ya aprobado por el organismo legislativo con correcciones. Eso lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Que estaban con el pleito ahí de que no lo hizo bien y con lo de los codes, no corredes y no sé qué más de esa ley, ¿verdad? Eso lo vimos la semana pasada. Entonces, el presidente dice, no voy a sancionar, no voy a aceptar ese proyecto de ley ya aprobado por el Congreso de la República, porque en el ejercicio de mi derecho al veto, se la voy a devolver con correcciones. Entonces, yo, Congreso de la República, le tiro el balón al organismo ejecutivo. Y entonces yo digo, no, yo no le voy a aprobar al organismo legislativo ese su proyecto. Le devuelvo la bolita, ¿sí? Y se la devuelvo con correcciones. En el ejercicio, yo, presidente, en el ejercicio de mi derecho al veto, se la devuelvo con correcciones. Pero, ¿qué pasa o qué sucede si el organismo legislativo no está de acuerdo con las sugerencias del presidente? Leamos, por favor. Si el Ejecutivo no devolviera el decreto dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su recepción, se tendrá por sancionado y el Congreso lo deberá promulgar como ley dentro de los 8 días siguientes. En caso de que el Congreso clausurare sus sesiones antes de que expire el plazo en que pudiera ejercitarse el veto, el Ejecutivo deberá devolver el decreto dentro de los primeros 8 días del siguiente periodo de sesiones ordinarias. Muy bien. Entonces, se lo mandó al presidente y el presidente tiene 15 días para poder sancionarlo, pero no lo sanciona, sino que se lo devuelve. En el supuesto de que ya transcurrieron los 15 días siguientes a la fecha en la que el presidente del organismo ejecutivo recibió el proyecto ya aprobado, entonces se tendrá por sancionado, ¿verdad? Es decir, que si no se lo devuelve, lo está aceptando, ¿verdad? Si no se lo devuelve, se tendrá por sancionado, ¿verdad? Y no es más que la aceptación del organismo ejecutivo de una ley.
y el Congreso promulgará como ley dentro de los 8 días siguientes. Ahí relacionémoslo con el artículo 130 de la LOOL, que dice que son 3 días, pero vamos a atender a la Constitución, que regula 8 días. En caso que el Congreso clausurare sus sesiones, es decir, se van en las interrupciones de sus sesiones, entonces se queda en suspenso y al reanudarse se la tendrá que devolver dentro de los primeros 8 días siguientes del periodo ordinario. Bueno. Ahora, y la publicación es una etapa, pues ustedes pueden decir la sanción, la publicación, la vacatio legis y la iniciación de vigencia. La publicación es, se pone en conocimiento el contenido de la ley a los sujetos afectados, ¿verdad? La publicación es el hecho de mandar a publicar una ley para que sea de observancia general, ¿verdad? Entonces, leamos, no. Ahora, nos quedamos en el veto, ¿verdad? En el veto. El Congreso de la República, en el ejercicio de la primacía legislativa. ¿Saben qué? Vamos a hacer en este momento, yo ya cené, pero no sé si ustedes ya comieron algo. Les voy a dar, vamos a tomar más o menos 8:30, 15 minutos de receso. Ahora, si ustedes no quieren, pues yo le doy. Porque pues yo ya comí algo, ¿verdad? Pero yo no sé si ustedes ya comieron algo. No, licenciada, disculpe. ¿No comieron? No, disculpe. Bueno, 15 minutos de receso, vayan a traer algo, a prepararse algo, mejor si tienen quien les prepare algo, y si a los 15 minutos no han terminado de comer, por mí no hay pena, ustedes pueden estar ahí en su lugar comiendo, ¿verdad? No hay pena, ¿ok? 15 minutos de receso para que puedan comer algo. Gracias, muy amable, licenciada.